filosofía de la ciencia, y vamos a dar comienzo con la primera ponencia, que es del estudiante Giancarlo Casella, estudiante graduado de Biología y segundo concentración de Filosofía. Y su ponencia se titula La biología de Kant en su tercera crítica, teleología instrumental para el estudio de los organismos vivos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comienzo agradeciendo al Departamento de Filosofía, a la doctora Diana Colón, y a la Asociación de Estudiantes de Filosofía, el señor Ricardo Rivera, y a todos quienes hayan organizado esta jornada filosófica. Gracias a todos por estar aquí. Sé que acabamos de almorzar y que nuestro mayor deseo es el dormir. Por eso haré todo lo posible para que esto sea una ponencia amena y que sea de motivo para que deseen aprender más sobre Kant. El título de esta ponencia es La biología de Kant en su tercera crítica, teleología instrumental para el estudio de los organismos vivos. Aclaro primero que a lo que quiero llegar no es una biología de Kant como su biología autónoma o distinta de la biología actual como la conocemos hoy. A lo que quiero llegar es específicamente al problema de la teleología o de las causas finales, el modo en que explicamos a partir de propósitos, fines, direccionalidad, etc. Los que saben que curso por dos caminos, de la biología y la filosofía, saben que planteo este problema en un contexto específico, en el estudio de la biología. Y mi interés por la tercera crítica, la crítica del juicio de Kant, surge por un vacío de conocimiento histórico y una irresolución en mi primer estudio sobre el problema de la teleología. En esta primera búsqueda me enfoqué en cómo la filosofía de la biología se naturalizaba las funciones biológicas y su aspecto teleológico. Pero todo esto culminó con la siguiente ironía. Luego de una naturalización de la teleología, se perdió el sentido de lo teleológico en dicha justificación. Además, en ese primer estudio, faltó abundar claramente de qué modo las causas finales son necesarias para el estudio de la biología y por qué no pudiéramos desprendernos de ellas. Es a través del estudio de su tercera crítica que he podido lograr clarificar algunas de las dudas que tuve acerca de la teleología. Comienzo. Sería un grave error pensar que Kant escribe su tercera crítica para atender el problema de la teleología y sugerir un mejor modo de pensar la biología. De hecho, la palabra biología no se usaba en el siglo XVIII como lo usamos hoy día. Entonces, ¿por qué escribe Kant una tercera crítica y por qué lo hace sobre la facultad del juicio? Kant ya había postulado la naturaleza y la necesidad de la facultad del juicio en su primera crítica. La crítica de la razón pura, donde se traza un diagrama de las distintas facultades o elementos trascendentales que hacen posible el conocimiento empírico. El juicio de Urteilskraft es la facultad que se encarga de subsumir lo particular bajo reglas o conceptos universales, constituidos por el entendimiento der Verstand, o por principios morales de la razón práctica, die praktische Vernunft. En su tercera crítica, Kant no cambia de parecer, sino que le agrega la siguiente posibilidad. En casos en que se desconozca el concepto universal bajo el cual el juicio subsume lo particular, el juicio aún asume su función presuponiendo el vacante o desconocido universal. Y para distinguir estas dos condiciones, Kant llama a las primeras juicios determinantes, bestimmende Urteilskraft, y a la segunda la llama juicios reflexivos, reflektierende Urteilskraft. La primera admite un compromiso por constituir lo dado en la naturaleza, mientras que la segunda admite una distancia heurística, sin compromiso ontológico. Además, Kant escribe esta tercera crítica con la esperanza de encontrar un puente de enlace entre la facultad del entendimiento, der Verstand, con la facultad de la razón, die Vernunft, en trazar un puente de enlace entre el abismo de lo sensible y lo suprasensible, es decir, un enlace entre las primeras dos críticas. Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer esta división de los juicios determinantes y reflexivos? No podemos atravesar a la crítica del juicio
sin saber que un problema fundamental aquí y en su filosofía trascendental es la relación entre lo particular y lo universal. Sería precisamente la facultad del juicio lo que posibilita tal relación. A través de la facultad del entendimiento podemos llegar a leyes universales. Un ejemplo de ley universal es que todo tiene una causa. Pero lo que no puede hacer la facultad del entendimiento es interrelacionar leyes particulares. Y para hacer esto necesitamos presuponer que las leyes particulares de la naturaleza, es decir, las leyes empíricas, se relacionan entre sí y no se dan de un modo aislado como un conglomerado. De lo contrario, habría, como Platón dirá en el Menor, un enjambre o multiplicidad de leyes accidentales que no participan en otras. Para darle sentido a esta multiplicidad e interconectarlas, necesitamos de un principio que presuponga la unión sistemática de las leyes particulares de la naturaleza. El empleo de dicho principio subjetivo que asume la naturaleza como sistema no viene de la facultad del entendimiento ni tampoco de la razón. Esta presuposición le pertenece a la provincia del juicio reflexivo. ¿Y a qué llamaremos este principio? Le llamaremos finalidad de la naturaleza, en alemán Zweckmäßigkeit der Natur, en inglés Purposiveness of Nature. Fíjense que este principio de la finalidad de la naturaleza es subjetivo, necesario, a priori y trascendental. Más importante no pudiera ser para toda ciencia natural este presupuesto en donde se piensa la naturaleza como sistema. Es importante saber distinguir la finalidad de la naturaleza del fin o propósito natural, Zweckmäßigkeit de Naturzweck. Mientras que el principio de la finalidad posibilita la mirada del mundo natural en su totalidad como un sistema, el principio de propósito natural, Naturzweck, posibilita la mirada de ciertos objetos naturales e individuales como un sistema autoorganizado. Este último principio es el que está detrás de los juicios teleológicos. Kant tiene un modo muy particular de explicar y precisar la provincia de los juicios teleológicos aplicados a la naturaleza. Aunque contenga un sentido parecido al aristotélico, les adelanto que Kant culmina acotando la legitimidad de su uso en los organismos que ahora nos referimos como entidades biológicas. Recuerden que el principio detrás de los juicios teleológicos es el propósito, Zweck. Kant lo define como aquello que es causa y efecto de sí mismo. Un objeto cuya producción y arreglo de las partes depende del concepto del todo, como si la concepción del objeto fuese la dirección o meta para lo cual se produce. Para Kant no habría problema en emitir juicios teleológicos absolutos a artefactos hechos por el ser humano, puesto que sabemos que estos son producidos por el hombre, una concepción del objeto que precede su creación. Pero para que un propósito sea propiamente natural, debe no solo cumplir con el criterio del que el efecto influye o tiene un rol determinante en la causa. Se necesita además una autonomía o causa interna, bildende Kraft o fuerza formativa, que se dé en lo natural. Kant nos comparte un ejemplo sencillo. Las partes de un árbol se dan en relación de sus partes y al todo, así como los artefactos. Pero su formación y combinación de las partes y del todo se dan de un modo interno y no externo. El árbol mismo se reproduce así. También se autoproduce cuando crece y se desarrolla. Y el mantenimiento de las partes contribuye al mantenimiento de otras partes del árbol. Por eso, los propósitos o fines naturales se aplican solo y exclusivamente a los organismos, porque sus partes se relacionan así como un sistema. El propósito natural se aplica a los organismos aislados, lo que significa que no se extienden las relaciones entre dos o más organismos. Es decir, la utilidad o lo útil para los humanos, Nutzbarkeit,
y lo ventajoso o beneficioso para otros organismos, Zuträglichkeit, son parte de un propósito externo cuyo uso apeligra el empleo legítimo de los juicios teleológicos. La idea de propósito, cuyo origen se da en la razón pura, presupone, trascendiendo lo empírico, una naturaleza dotada de una inteligencia que pueda preconcebir sus productos naturales. Pero esta producción no se asemeja nunca a la de un artista, ya que la naturaleza no se ve como un agente externo que se sale de sí misma, sino ella misma se diseña sin intencionalidad, una absichtlich. Además, debido a que el concepto de propósito es una idea de la razón, tiene como consecuencia que se categoriza como reflexivo y que no se puede admitir compromiso ontológico absoluto alguno. Vean que Kant, luego de delimitar el uso legítimo de los juicios teleológicos a los organismos, nunca se compromete en declararlos constitutivos, sino que los declara como regulativos. Y que cuando dejamos de ver o entender claramente ciertos objetos naturales que se nos da por la experiencia y los tratamos de entender por mera causalidad mecánica, recurrimos al fundamento teleológico para acercarnos e incluso poder ver o inteligir los organismos vivos. En la dialéctica de los juicios teleológicos, que es la segunda división de la segunda parte de la crítica del juicio, Kant plantea lo que parece como un problema entre dos principios importantes en el estudio de la naturaleza. Este problema se enfoca en el conflicto de dos tipos de causalidad incompatibles, a saber, la mecanicista y la teleológica. Este conflicto se llama la antinomia de los juicios teleológicos y se plantea de la siguiente manera: toda producción de cosas materiales y de sus formas deben ser juzgadas como posible según leyes meramente mecánicas. Y a la vez, la antítesis: algunos productos de la naturaleza material no pueden ser juzgados como posible solo según leyes meramente mecánicas. Su juicio exige una ley o causalidad totalmente distinta, a saber, la de causas finales. No abundaré en la manera en que Kant resuelve la antinomia en detalle, pues queda poco tiempo, pero la solución de la antinomia se halla la halla Kant en su propia filosofía trascendental, en donde nunca se tomó como constitutivo los juicios teleológicos, lo que significa que no habría un conflicto entre estos dos principios, a menos que hubo al principio una confusión en la categoría de estas causalidades. Aprendemos que la insuficiencia cognitiva de la facultad del entendimiento y el estudio de estos organismos consta en la contingencia caótica o accidental de ciertos objetos en la naturaleza. El principio de la causalidad mecanicista del entendimiento solo se limita a ver los productos naturales determinados accidental y contingentemente, zufällig, por leyes naturales. No hay una razón suficiente para explicar por qué no de otro modo en el ámbito de los organismos. Esto solo puede conferir un propósito natural extraído del principio subjetivo necesario y a priori de los juicios teleológicos reflexivos, que son reflexivos y regulativos. Kant nos aleja de nuestra actitud actual para con la teleología y el estudio de la biología. Pienso que supo encontrar un buen punto medio entre posturas preformatistas, en donde Dios es el artista o ingeniero del todo, y mecanicista, en donde todo suceso está dado por fuerzas dinámicas, dado las propiedades fundamentales de la materia. Kant es conocido por enunciar una profecía de que nunca habrá un Newton en la biología, por nuestra imposibilidad de ver cómo se originan los organismos de modo mecanicista. Por más que elogiemos a Darwin, quien opta por dar explicaciones puramente eficientes que dan origen a la variación entre especies, según mi experiencia en lo que llevo tomando un curso de evolución,
sé que aún se requiere el presupuesto reflexivo de la teleología para inferir incluso los rasgos adaptativos. Es decir, que para inferir que ciertos rasgos han sido seleccionados por selección natural, se aplica la heurística de que ciertas estructuras complejas, beneficiosas, que han sido diseñadas para estas funciones que podemos observar. Incluso somos menos estrictos que Kant en el uso de la teleología, puesto que la extendemos a relaciones incluso entre especies, y que quedaba fuera de la provincia del uso legítimo de los propósitos naturales. Y termino con esto. Le debemos a Kant el reconocimiento de haber pensado lo que aún se problematiza en la filosofía de la biología, y se pudiera arguir que con mayor rigurosidad. Les invito a que participen de las preguntas que me persiguen y me sigo formulando. Seguiremos pensando la teleología del mismo modo que lo pensó Kant, quizás de un modo instrumentalista. ¿Puede toda rama de la biología dar cuenta de los organismos sin haber empezado con una teleología presupuesta? Muchas gracias.